Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de Cuídate de las aves del cielo. Vamos a explicar a qué nos referimos con esta frase y aludiremos a una parábola que nuestro amado Jesucristo nos enseñó, recordando, como dice Mateo capítulo 13, versículo 34 en adelante, que nuestro amado Jesús hablaba por parábolas para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nuestro amado Jesús hablaba en parábolas para contar misterios, maravillas, tesoros escondidos de nuestro Dios desde la fundación del mundo. Recordemos que su palabra es un tesoro. Es vida, es medicina a los que la hallan. Hace sabio al más sencillo. Nos concede nuestro buen Dios a través de su palabra conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y entenderlo y amarlo. En este caso vamos a leer en Mateo capítulo 13 versículo 31. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. El reino de los cielos, recuerda, es un reino, no es una democracia. El rey establece sus leyes, establece sus normas. Nosotros solamente nos sujetamos a su voluntad. Nuestro amado Padre es el Rey del universo y nos enseña a través de su Hijo Jesucristo qué debemos hacer para ser salvos. ¿Qué nos dice esta parábola? Que el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un grano de mostaza, la cual un hombre tomó y sembró en su campo. Nuestro Padre sembró este grano de mostaza en su campo, donde es la más pequeña de las semillas, y se siembra y poco a poco va dando fruto. Es un proceso, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, que nos quiere decir que esta semilla de mostaza, cuando crece, se transforma en una hortaliza. El reino de Dios, el Evangelio siendo predicado, se transforma desde una semilla que se siembra en una hortaliza. ¿Qué significa una hortaliza? Una hortaliza es toda planta comestible. Es decir, debe dar fruto. ¿Y qué más dice? Y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy bien, aquí hay algo que es muy interesante. Podríamos interpretar de forma positiva que vienen aves del cielo y hacen nidos en las ramas de este árbol. Sin embargo, hay que ver las cosas desde otro punto de vista y tendremos también otro misterio que nos permite comprender aún más las cosas que Dios quiere y de qué nos tenemos que cuidar. En primer lugar, Dios nos ha llamado a ser pámpanos, es decir, ramas injertadas en su Hijo amado Jesucristo, y debemos dar fruto. No nos ha llamado a ser pájaros, a ser aves. Si ustedes analizan, el árbol da fruto, el pámpano debe dar fruto, mientras que un ave no es parte del árbol. Un ave no da fruto. Un pájaro vive a expensas del árbol, saca provecho al árbol, se alimenta del árbol, se esconde en el árbol, hasta que considera oportuno irse a otro árbol. Entonces, podríamos pensar de que tal vez no es tan bueno esto de que las aves hagan nidos en este árbol. Y lo otro, que las aves hacen nidos cuando esta hortaliza ha crecido y realmente se transforma en árbol. Cuando es pequeña, aún no vienen pájaros a hacer nidos. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Podemos analizar y darnos cuenta de este proceso donde
Tú eres parte de ese reino de Dios. Tú eres templo del amado Espíritu Santo de Dios, de nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Dios te ha llamado a dar fruto. Dios te ha llamado a ser un pámpano, es decir, una extensión que dé fruto. ¿Qué sucede realmente con las aves que hacen nidos en este árbol? Preguntémonos. ¿Aves del cielo que hacen nidos en las ramas de este árbol? Pensemos en otra parábola, la parábola del sembrador. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, es decir, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Las aves del cielo. Nos podemos preguntar, ¿las aves del cielo? Pues sí, esta es otra parábola donde nuestro amado Jesús habla acerca de las aves del cielo. Y él explica, ¿quiénes son estos de junto al camino? En el versículo 12 de Lucas 8 lo explica, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces podemos entender de que no necesariamente las aves siempre van a hacer algo bueno. En el caso de esta parábola nos está diciendo que representa una acción, una obra de las tinieblas que te roba esa semilla, que te roba la palabra, que impide que des fruto. Esta acción de las tinieblas va a hacer de que la persona que escuchó la palabra no crea al mensaje de Jesús, crea en su propia voz, en su propia opinión, y eso será orgullo, será soberbia, rechazará la palabra y no se salvará. Cuídate de las aves del cielo. Cuídate de la acción de las tinieblas, que quiera poner pensamientos de engaño, que quiera generar nidos de pensamientos de orgullo en ti, de error, de inquietud, de confusión, que te quiera hacer sentir víctima, que te quiera engañar. No te creas la mentira. Sé humilde. Cuando la parábola de la semilla de mostaza dice que se transforma en un árbol, quiere decir cuando crece, cuando ya es grande, vienen las aves y hacen nidos. Es decir, cuídate de crecer, de hacerte fuerte en tus propias fuerzas, de sentirte seguro, porque vendrán las tinieblas y intentará poner nidos de engaño en tu mente, hacerte sentir que eres fuerte, hacerte sentir de que debes confiar en ti. Dirás que confías en Dios, pero te estarás engañando, confiarás en tus propias fuerzas. Y si el enemigo te logra hacer orgulloso, confiado en ti mismo, pues te ata y te puede destruir, ya lo sabemos. Cuídate de las aves del cielo. Cuídate de crecer, hacerte un árbol y empezar a anidar pensamientos de orgullo. Nuestro amado Dios en Jeremías capítulo 5, versículo 1, habla a través de su profeta acerca de la impiedad, del pecado de su pueblo. Dice en el versículo 23 de Jeremías 5, dice, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Mi pueblo, dice Dios. Versículo 24 dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Es decir, empezaron a sentirse seguros, no temieron de Dios, no fueron reverentes y humildes, no buscaron con humildad que Dios les diera esa lluvia temprana y tardía, confiando en Él. Empezaron a sentirse seguros. ¿Qué más dice? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El orgullo, el pecado de la persona, estorba la obra de Dios. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. Es decir, se engañaban entre sí mismos, fueron soberbios.
¿Y qué dice como resultado de esto? Como jaula llena de pájaros. Así están las casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Esto no es solamente de dinero, ricos en su propia opinión. Mi pueblo, dice Dios, se hizo fuerte, confió en sí mismo, dejó de humillarse ante mi presencia, dejó de buscarme, dejó de esperar en mí, dejó de depender de mí. Mi pueblo se puso rebelde. Su corazón se ensoberbeció, se puso orgulloso. Su casa, su ser, su mente se llenó como jaula llena de pájaros. Se hicieron grandes y ricos. Confiaron en su propia riqueza. Recuerda que riqueza no es solo dinero, es su propia opinión. Confiaron en su fuerza, confiaron en su dinero, confiaron en sus amistades, confiaron en la iglesia donde estaban, confiaron en que los iban a ayudar sus familiares en caso de necesidad, confiaron en el sistema de salud que los podía cuidar, confiaron en el trabajo que tenían, confiaron en su vehículo, en su casa, en sus bienes. No pusieron su confianza en mí, se enriquecieron. Fruto de eso, su mente se llena de engaño. Se transforman en personas soberbias. Recuerda, cuando la hortaliza ha crecido y se transforma en árbol, es que las aves hacen nidos. Cuando empiezas a crecer, cuando ya dejas de ser humilde, cuando los problemas ya no los tienes, sino que ahora parece que todo te sale bien, corres el riesgo de crecer y transformarte en un árbol. Y vendrán los pájaros a hacer nidos de orgullo, de propia opinión, de no confiar ya tanto en Dios, de no necesitar buscar su presencia. Nidos que te dirán, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué buscas tanto si ya todo está bien? ¿Para qué humillarse ante tu Dios si Él ya te ha bendecido? Cuídate de las aves que quieren hacer nidos en tu mente. En Hechos capítulo 20, versículo 17, el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso. En el capítulo 20, versículo 17, dice que envió pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y para qué los llamó? Versículo siguiente, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo dice: ustedes, iglesia de Éfeso, fueron formadas desde el primer día que entré en Asia. Es decir, es una iglesia que ya lleva tiempo. ¿Qué más dice? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por casas. ¿Qué dice el apóstol? Les he enseñado en las casas, públicamente y en todo lugar a ustedes. Los he formado, ya no son semilla. Ya han crecido. Dice, testificando a judíos y a gentiles, iglesia de Éfeso, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo les hace ver de que él ya ha trabajado bastante tiempo con la iglesia de Éfeso. Ya no son semilla. Ya el reino de Dios en las vidas de estos hermanos ha crecido. ¿Cuál es el punto? Seguimos leyendo, versículo 26 de Hechos 20. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Aquí hay un cambio en el lenguaje de Pablo. Ahora, Pablo está contendiendo con ellos y les dice que él está limpio de la sangre de ellos. ¿Por qué razón? Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué más dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él dice, tengan cuidado, ancianos, pastores que han quedado,
porque yo ya hice mi trabajo con ustedes y han crecido. Versículo siguiente dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes no son una iglesia nueva, ya no son semilla, han crecido. Y por 3 años, día y noche, no he parado de trabajar con ustedes. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ustedes han crecido. Y por lo tanto, ¿cuál es el riesgo de ustedes? Que vengan aves del cielo, engaños de las tinieblas, hagan nido en ustedes. ¿Cómo se manifestará eso? Entrarán hombres que van a tener engaños en sus corazones, soberbia. Hablarán cosas perversas de su propio engañoso corazón. Habrán lobos rapaces. Si seguimos leyendo el relato, nos daremos cuenta que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está contendiendo con esta iglesia. Es porque algo ha sucedido con Éfeso. Y ya sabemos qué es lo que ocurre. Si nos vamos a Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, que tengo contra ti, dijo nuestro amado Jesús, que has perdido tu primer amor. Cuando la persona empieza a enorgullecerse, cuando la iglesia comienza a crecer, a confiar en sí misma, se siente segura, pierde el amor, la pasión, la humildad y la humillación de buscar a Jesucristo, y vienen las aves de las tinieblas y siembran orgullo, soberbia en las personas. Y ahí se levantan hombres engañadores que arrastran a otros. Recuerda que cuando la hortaliza crece y se transforma en árbol, es decir, se hace grande y se hace fuerte, vienen las aves de las tinieblas y hacen nidos de orgullo, de engaño, de mentira, de soberbia. Construyen nidos en la iglesia y construyen también nidos en tu propia vida si no te cuidas. Te ruego que te cuides. Mantente humilde. Humíllate delante de Dios y Él te librará de que te hagas un árbol fuerte y grande y que vengan aves del cielo y generen nidos de orgullo en ti. Si vamos a el relato acerca de la locura del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, veremos en Daniel capítulo 4, versículo 10, dice, estas son las visiones que contó Nabucodonosor en mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Este árbol representa al mismo Nabucodonosor, es lo que Daniel le explicó, guiado por el Espíritu Santo. Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Qué significa? Que Nabucodonosor se hizo fuerte, confió en sus propias fuerzas, se hizo orgulloso y esto se hizo visible por el resto de las personas. Versículo siguiente, Daniel 4:12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias y en sus ramas, ¿qué crees? Hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. ¿Qué ocurría aquí? Las aves del cielo, es decir, las tinieblas, espíritus engañadores, de soberbia, de orgullo, hacían nidos en él, hacían que Nabucodonosor fuera aún más soberbio y orgulloso y con un corazón más duro. Recuerda, cuando la semilla se transforma en hortaliza, no hay problema, sino que cuando se transforma en árbol es que las aves hacen nidos. Cuídate del orgullo, cuídate de la soberbia, sé humilde, humíllate ante el Señor Jesucristo, humíllate delante de Dios, para que no vengan las tinieblas y hagan nidos de engaño en tu mente.
Por eso Daniel le dice en Daniel capítulo 4, versículo 22 a Nabucodonosor: este árbol eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza. Es decir, te hiciste soberbio, orgulloso. ¿Qué más dice Nabucodonosor como resultado de todo esto? Versículo 13 de Daniel 4. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, esto a continuación, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo, es decir, un ángel enviado por Dios. Versículo siguiente, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, derriben el orgullo de Nabucodonosor y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Es decir, Dios permitirá que Nabucodonosor sea humillado. Fruto de eso, tendrá que humillarse. Tendrá que reconocer que no es nada. Volver a ser humilde. Tendrá que despojarse de todas aquellas cosas que le hacían sentirse grande. Y lógicamente, las aves del cielo no podrán seguir construyendo nidos en Nabucodonosor porque será humillado. Y no tendrán nada de qué creerse. Pero ¿qué dice el versículo 15 de Daniel 4? Mas la cepa de sus raíces, es decir, las raíces de Nabucodonosor, dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Dios está diciendo: permitiré que Nabucodonosor sea humillado, pero no que muera, sino que su raíz quede para que se arrepienta. Dios es bueno. ¿Y qué más dice? Su corazón de Nabucodonosor, de hombre, sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Es decir, Dios lo disciplinará, porque Dios es juez, porque Él gobierna sobre buenos y malos, sobre cristianos y no cristianos. Dios juzga a todos, porque Él es el juez y el rey del universo. ¿Qué está queriendo decir aquí? Dios no está queriendo destruir a las personas. Dios está permitiendo que cuando se hacen árboles y se llenan de orgullo, como es en el caso de Nabucodonosor, permite nuestro Dios que sea humillado para que se arrepienta, que vaya a los pies de Jesucristo, confiese sus pecados, se arrepienta de verdad, se convierta, busque agradar a Dios y le obedezca, y nuestro buen Dios le restaurará. Fíjense, dice que pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos, en otras versiones de la palabra, dice, en vez de 7 tiempos, dice 7 años. Si pensamos en la tribulación, que cada día estamos más cerca de que comience, va a durar precisamente 7 años. ¿Qué representa entonces? Nuestro buen Dios está observando el orgullo y la soberbia no solamente del mundo, sino el orgullo y la soberbia de su propio pueblo. Como lo hemos leído, el juicio comienza, dice la palabra, por la casa de Dios. Dios juzga a los suyos. Nos vamos a ver enfrentados en los próximos años al inicio del periodo de la tribulación, la hora de la prueba. Durará 7 años, dice la Escritura, tal como fue con Nabucodonosor. Y el objetivo no es destruir, el objetivo es que, en primer lugar, la iglesia de Jesús se humille, que aquella iglesia de la Odisea que representa a la iglesia soberbia, rica en su propia opinión, que no ama a Jesús, dice que lo ama, pero no lo busca, no se arrepiente de sus pecados. Al ver la tribulación, se le desaparecerá el orgullo y buscará a Jesucristo. Y en segundo lugar, el mundo. La humanidad soberbia tendrá la oportunidad de buscar a Dios, se humille y conozca a Jesucristo. Por eso que durante la tribulación, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6,
llega a un punto donde dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los hombres de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Humíllense, vayan a los pies de Jesucristo. Ese es el llamado. Viene la tribulación, y si creces como árbol, te haces orgulloso, empiezas a creerte fuerte, tal como fue con Nabucodonosor. Nidos de orgullo, de soberbia, de confusión, de error, de mentira, se llenarán en tu mente. Una jaula de pájaros, con tus propias riquezas, con tu propio orgullo. Y la única forma en que podrás arrepentirte es a través de la humillación. La hora de la prueba equivale a esos 7 años de Nabucodonosor, donde fue humillado y donde en primer lugar la iglesia y el mundo tendrá la oportunidad de humillarse ante Dios, ser humilde y buscar a Jesucristo con todo su ser. Yo te ruego que reflexiones. No dejes que las aves de las tinieblas hagan nidos en ti, nidos de pensamientos de mentira, de orgullo. No te creas nada. No te sientas seguro en tus propias fuerzas. No pierdas tu amor por Jesús. Recuerda que después de que Nabucodonosor fue humillado, al final de esos 7 años, se humilló ante Dios, y dice el versículo 37 de Daniel 4, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él entendió de que debía humillarse ante Dios. Te ruego que antes que venga la hora de la prueba, que antes que vengan esos 7 años de tribulación, que a semejanza de Nabucodonosor serán un tiempo de humillación, donde el anticristo tendrá el poder para vencer a los santos, para atribular a la iglesia, y así que la iglesia sea humillada y vuelva a ser humilde y dependiente de Jesús. Antes de que eso suceda, ahora busques a Jesucristo. Ahora es tiempo de ser humilde, es tiempo de perdonar, de amar al que te ha ofendido, es tiempo de humillarte a los pies de Jesús, de buscar su voluntad, de ser humilde, de renunciar a tus derechos, y que si mi Dios te bendice, no empieces a creerte nada, no empieces a sentirte seguro, no crezcas. Deja que Jesucristo crezca en ti, tú debes menguar. Así lo dijo Juan el Bautista, Él debe crecer y yo menguar. Si tú creces, si tú no menguas, aves de las tinieblas harán nidos de soberbia, de orgullo, de engaño en tu mente, y te transformarán en un hombre soberbio. Y no tendrás más opción que pasar por 7 años de tribulación final para aprender la humildad, para aprender a humillarte delante de tu Dios y por consecuencia humillarte delante del hombre y dejar de pelear por tus derechos. No confíes en tu propia prudencia, no te sientas seguro. Recuerda de que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Dios dice eso, no puedes confiar en ti mismo. Dios dice eso de el hombre. Él nos conoce y Él nos está diciendo que no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nuestra propia opinión ni en nuestro corazón. Nos engaña, nos hace creer cosas que no son. Nuestro corazón nos hace sentirnos orgullosos, nos hace sentirnos capaces, nos hace sentirnos que lo hacemos bien, que merecemos el reconocimiento. Y eso es soberbia, eso es engaño. Y aves de las tinieblas harán nidos de orgullo y de soberbia en tu mente porque creciste y te transformaste en un árbol. Y eso le pasa a la iglesia cristiana actual. Ha crecido
Se siente fuerte, se siente segura, y las tinieblas han puesto nidos de orgullo en su mente. Se siente con derechos, siente que debe ser respetada y reconocida. Cuídate de eso. La única forma de echar esas aves es la humillación, el quebrantamiento. Te invito a ir a los pies de Jesús, a arrepentirte del orgullo, a quebrantarte, a humillarte delante de nuestro Señor Jesucristo, para estar delante del Padre y pedir perdón y tomar determinaciones, ser humilde, reconocer tu incapacidad, tu debilidad, humillarte de verdad a los pies de Jesucristo. Confesar que tu corazón es engañoso y que necesitas su misericordia, necesitas su gracia. Debes hacerlo, porque nuestro Dios quiere un pueblo manso y humilde como nuestro amado Jesucristo. Si lo haces hoy, si eres humilde hoy, si te humillas hoy, si le obedeces hoy y dejas de ser ese árbol fuerte, las aves no harán nidos en ti. Nuestro Dios te librará del orgullo, serás humilde y no serás castigado con humillación y no tendrás que ser purificado durante la tribulación final para aprender la humildad. Dios es bueno y muchas veces experimentamos situaciones de humillación. ¿Con qué fin? Para que aprendamos a ser humildes. Si somos humildes, hallaremos gracia delante de nuestro Dios. Es tiempo de arrepentimiento y cambio, de dejar el orgullo, de dejar la propia opinión, de sujetarse a la voluntad de Dios, de dejar de ser ese árbol grande y transformarnos en esos sencillos pámpanos que llevan fruto y que solo dependen de la vid que es Jesucristo. Y tendrás paz, y mi buen Dios te librará de la hora de la prueba. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite
cristo-viene.cl. Restauración Final.